Y hoy tenemos algo realmente emocionante. Vamos a probar la versatilidad de este nuevo monitor con el PlayStation 5 Pro, Xbox Series X y con el PC. Vamos a ver la versatilidad de este monitor. Vamos a probarlo también con el Data Color Spider Pro para asegurarnos de que cumple con sus especificaciones. Y vamos a ver cuál es el rendimiento de este nuevo monitor, porque saben que es importante ver el vincular el tiempo de respuesta. Lo he estado probando mi PC principal desde hace bastante tiempo y deben saber que he estado sorprendido con esto, señores. Vamos a ver las especificaciones: 1440p, 240 Hz, esta curvatura de 1500R, impresionante. Vamos a ver algunas cositas que me gustan y otras que no me gustan mucho. Ustedes saben que soy bastante claro con esto y deben saber que nosotros buscamos aquí diferentes apartados. El tiempo de respuesta gris a gris. También es bueno ver el rendimiento que nos puede dar en diferentes situaciones de videojuegos. Esto es importante. Con el Spider Pro me he ido a profundidad, no he tenido piedad. He ido desde el color gamut, la respuesta del tono de color, los brillos, el contraste, las diferencias de los blancos, señores, la uniformidad de la pantalla y la precisión del color, señores. Esto es interesantísimo, que estemos al pendiente de qué va a ocurrir con este monitor. Aquí he estado calibrándolo, utilizando diferentes videojuegos: Resident Evil 4, God of War Ragnarok, he estado probando Stalker, he estado probando múltiples videojuegos para asegurar de que este monitor realmente nos sirve. Vamos a ver al final qué conclusiones tenemos. Y finalmente, luego de un mes y 5 días con este monitor Titan Army C32C1S, debemos destacar lo siguiente. Primero, hay que darle las gracias a la gente de Titan Army por, primero, confiar en el Club Gaming Tech, y segundo, por ser pacientes para que usted pueda ver este video y analizar bien si este monitor es para usted. Cosas que debemos destacar. Bueno, lo primero es, ¿para quién es este monitor? Porque este es un monitor 1440p, 32 pulgadas, y usted debe saber, señores, que la densidad de píxeles para este tipo de monitor 1440p, saben que ya 4K, pero es cuando estamos jugando a distancia monitor. Por eso es que este monitor lo he estado conectando tanto con el PlayStation 5 Pro como la Xbox Series. Usted va a estar tranquilo jugando, aprovechando las capacidades de este monitor en términos de que puede conectarlo y sacarle el provecho de jugar a 120 Hz, lo que pueden estas consolas, y a su vez también puedes conectarlo en tu PC y tener la bondad de aprovechar los 240 Hz. Ahora bien, si usted juega con control a cierta distancia, vas a estar tranquilito. Ahora, si tú juegas con mouse y teclado cerquita del monitor, ahí sí te recomendaría que vayas a 4K, porque 32 pulgadas, en ese caso, mi humilde opinión, teniendo monitores ya 4K 32 pulgadas y 1440p, algunos podrían ya notar un poquito los píxeles así visibles. Eso puede usted considerarlo. Usted sabe, en mi caso, ya por la experiencia y también por estar probando otro tipo de monitores, se lo puedo decir. Cosas que no me gustan de este monitor. Bueno, lo primero, que este monitor debes montarlo en una base, porque rápidamente tocas la mesa y empieza el monitor a temblar. Eso está mal, ahí hay un punto de mejora. Deberías tenerlo en una base de pared. No me confío de dejar el monitor en una mesa así simple. Cualquier accidente se puede caer. Otro punto no muy atractivo es el tema del HDR, considerando el precio. HDR, ustedes saben cuál es el parámetro del HDR para que sea un HDR destacable y disfrutable. Esto no es indicativo de que el SDR en este monitor sea malo. Cuando estuve haciendo las pruebas con el Data Color, el Spider Pro, señores, ustedes estuvieron viendo las diferentes zonas de iluminación que hay cierta disparidad. Usted debe mantener el monitor dependiendo del panel que le toque, porque el tema de revisar los monitores es que existe una lotería de paneles también, y en este caso estarías bien a un 80% para que sea uniforme los blancos en tu monitor. El tema de los colores está bien, está cubierto conforme lo que se ha prometido aquí. Los tiempos de respuesta están a rayas, input lag está a raya, y también este soporte de la ActiveSync también le da más versatilidad para conectar los dispositivos que tú quieras, tu PC, tus consolas, sin inconvenientes. Pero en definitiva, es un monitor que,
conforme su precio, yo lo recomiendo porque estamos obteniendo aquí un monitor versátil el cual puede servirte en múltiples escenarios y eso se agradece también para trabajar. El tema del tamaño, la posibilidad de dividir la pantalla para tener diferentes equipos, puedes trabajar de un lado, jugar de otro, para aquellos que les gusten este tipo de funciones. Y también estos 1500R también con este frameless, señores, que se ve de verdad bastante esterilizado el monitor y a mí me gusta. En mi caso particular me he acostumbrado ya a los monitores curvos para los diferentes videojuegos, trabajo en general. Además de todo esto, Titan Army le estará dando a la comunidad del club un código de descuento para que adicional al precio en el que está en este momento puedas obtener un descuento, lo cual me parece fenomenal. Muchas gracias a la gente de Titan Army, muchas gracias a ustedes también. Y cualquier pregunta que tengan en torno a este monitor que se me haya quedado, me lo pueden dejar como siempre debajo en los comentarios. Ya ustedes saben, yo soy el Sensei y este es el Club Gaming and Tech y nos vemos en este video del club. Ya ustedes saben, nos vemos por allá. Chao, chao.